Buenas tardes. Como parte del simposio de síndrome de ovario poliquístico, a nosotros nos corresponde abordar el tema de la infertilidad en el SOP. Mi nombre es Kenia Rodríguez Martínez, soy endocrinóloga y trabajo en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeras de La Habana, Cuba. Cuando se habla de síndrome de ovario poliquístico, tal como lo han planteado las doctoras que me han antecedido, juega un papel primordial desde el punto de vista etiopatogénico, la resistencia insulínica y los estados de hiperinsulinemia, la cual presentan estos pacientes. Se conoce que la detección del crecimiento folicular que genera anovulación crónica es uno de los elementos distintivos de este síndrome. Todo ello acarrea un incremento en la síntesis de andrógenos ovarios y además esto favorece la secreción de LH inhibiendo la FSH y esta versión etiopatogénica conduce a una reducción en la síntesis de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Todo este estado genera un estado de hiperandrogenismo ovárico funcional supeditado por la resistencia a la insulina. Las formas más frecuentes de anovulación crónica hiperandrogénica en un 70% se le atribuye al síndrome de ovario poliquístico, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy abordar como parte de la etiopatogenia del SOP. Clínicamente, las pacientes se caracterizan por tener obesidad, fundamentalmente del segmento superior, el índice cintura-cadera aumentado, pueden tener acné, pueden tener acantosis nigricans, hirsutismo, que según el índice de Ferriman y Galway, estos estados de hirsutismo van a estar en un puntaje mayor de 10. Toda esa expresión clínica es lo que se considera distintivo en el síndrome de ovario poliquístico. Por tanto, las pacientes que son portadoras de estas entidades tienen un gran peso que soportar durante la vida y mucho más si les interesa la opción reproductiva y la fertilidad. ¿Por qué? Porque hay que tratarlas con inducción de la ovulación, con todos los riesgos que puede traer la inducción de la ovulación. Tenemos que enfocarnos la terapéutica en función de proteger la gestación y prevenir las consecuencias metabólicas que están presentes en el síndrome y que sustancialmente están relacionadas con la resistencia a la insulina. Por tanto, el uso de insulinosensibilizantes son fármacos que aumentan el efecto de la insulina endógena y por tanto van a garantizar que haya una mejor acción de la insulina a nivel celular. Es la primera línea de tratamiento de la anovulación en el síndrome de ovario poliquístico con alteraciones metabólicas y alteraciones menstruales. Son varios los fármacos insulinosensibilizantes, como la tiazolinediona, que es la pioglitazona, los compuestos vitamínicos del tipo de los inositoles, y en nuestra experiencia es el uso de la biguanida, específicamente la metformina, la que más resultados nos ha dado en el tratamiento combinado o no de pacientes que tengan un síndrome de ovario poliquístico y que asistan a nuestras consultas por infertilidad. Es conocido que el uso de fármacos insulinosensibilizantes son capaces de garantizar en estas pacientes que aumente la sensibilidad a la insulina, que mejore la utilización de la glucosa, que disminuya el hiperandrogenismo ovárico funcional con una disminución de la testosterona tanto libre como sérica, que la calidad ovocitaria, aún utilizando técnicas de reproducción asistida, sea mejor, que seamos capaces con este tipo de terapéuticas de lograr menstruaciones regulares y ovulación y que por tanto las tasas de gestación sean mucho mayor. Es por eso que las acciones de la metformina nos garantizan un efecto beneficioso en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, porque la metformina es capaz de reducir los niveles de glucosa y de insulina por su efecto sobre la sensibilidad de la insulina, porque inhibe la neoglucogénesis, porque reduce la glucogenólisis y por tanto también va a garantizar una protección cardiovascular y por tanto disminuye las complicaciones metabólicas secundarias que puedan tener estas pacientes, reduce el peso y disminuye también el hiperandrogenismo ovárico que presentan estas pacientes que tengan un síndrome de ovario poliquístico con el uso de estos fármacos.
Se conoce que al usarlo mejora la respuesta ovárica porque se utilizan menos días de inducción de la ovulación, disminuyen las dosis de utilizar, mejoran las tasas de nacidos vivos en pacientes con SOP que no tengan una obesidad y también son capaces de actuar reduciendo considerablemente los riesgos del síndrome de hiperestimulación ovárica, que con la multigestación son las complicaciones más temibles cuando se usa inducción de la ovulación. Hay otros fármacos y hay evidencias clínicas que avalan el uso del inositol, que es un compuesto derivado de los vitamínicos, en el cual también disminuye la insulina, disminuye o restablece las menstruaciones en el síndrome de ovario poliquístico en pacientes con obesidad, con sobrepeso, con oligomenorrea o amenorrea secundaria. Es capaz de disminuir el hirsutismo, el acné, restablece los ciclos ovulatorios, mejoran las tasas de gestación. También se ha visto de manera positiva en los resultados en pacientes que tributan a fertilización in vitro porque el número y la calidad ovocitaria es mayor y juega un papel clave y determinante en los resultados de laboratorio en cuanto a la maduración nuclear y citoplasmática del ovocito. Y también es favorable su empleo o la respuesta de las pacientes que tienen de base una resistencia insulínica y que pueden hacer una diabetes gestacional. Por tanto, con eso estamos garantizando el disminuir el número de complicaciones que puedan tener estas pacientes. Por todo ello, consideramos que son fármacos que se pueden utilizar como coadyuvantes en inducción de la ovulación o en pacientes que tengan una insulinoresistencia comprobada, el uso de la metformina, porque mejora significativamente en la frecuencia menstrual, disminuye los niveles de insulina, tienen una mejor tolerancia, menos efectos adversos y son más leves, y el cumplimiento terapéutico es mucho mayor en estas pacientes que utilizan estos fármacos. Independientemente del uso de las biguanidas y de los derivados vitamínicos, que la expresión va a estar bien en nuestro medio, la hemos utilizado en compuestos dietéticos porque es primordial la reducción de peso, los cambios de estilos de vida de estas pacientes, la dieta en función del índice de masa corporal. Existe todo un arsenal terapéutico en el manejo de la estimulación ovárica, como es los anticonceptivos orales para garantizar que la paciente parta con un esquema de inducción de la ovulación con ovarios basales, que sea capaz la paciente de aportar folículos antrales a la altura, que nosotros podamos poner un esquema de tratamiento para reducir los riesgos de la hiperestimulación ovárica y la multigestación. El uso de agonistas de GnRH, el uso de antagonistas, los inhibidores de la aromatasa, la metformina y el uso de gonadotropina tanto urinarias como recombinantes que se usan combinadas con los medicamentos insulinosensibilizantes para lograr una inducción de la ovulación óptima. Son varios los riesgos reproductivos que pueda tener una paciente con infertilidad, con un síndrome de ovario poliquístico, y es justamente lo que decíamos a principio de la conferencia, que es mucha la carga de las pacientes que usan o que tienen esta patología. Por tanto, tiene que ser un objetivo de nosotros, los que hacemos inducción de la ovulación, los que tratamos a las pacientes infértiles con o sin ovario poliquístico, pero fundamentalmente la paciente con ovario poliquístico e infertilidad tiene muchos riesgos reproductivos, como es el sangramiento uterino disfuncional, la infertilidad per se, resistente a la inducción de la ovulación, los abortos, la preeclampsia, la diabetes gestacional, los partos prematuros y mortinatos, la macrosomía y también aquellos pacientes que sean pequeños para la edad gestacional que pueden traer a largo plazo un trastorno metabólico en su descendencia. El tratamiento de la infertilidad es siempre individual. Tenemos que tener en primer lugar la opción de la evaluación de pareja y tener bien claro cuáles son los propósitos que nosotros tenemos con una paciente infértil con un síndrome de ovario poliquístico. Y por ello, basar toda nuestra terapéutica, desde el apoyo psicológico, desde el apoyo terapéutico, desde el seguimiento a la paciente, desde que comienza con nosotros hasta el final de su embarazo y el seguimiento multidisciplinario con la descendencia, debe ser un enfoque individual y de pareja. Muchas gracias.